¿Qué es la propiedad intelectual? Es la forma bajo la cual el Estado protege el resultado del esfuerzo creador del hombre y alguna de las actividades que tienen por objeto la divulgación de esas creaciones. ¿Qué actividades o trabajos se consideran como parte de la propiedad intelectual? Las obras literarias, artísticas y científicas. Las interpretaciones y ejecuciones de los artistas. Las invenciones en todos los campos. Las marcas de fábrica y las producciones audiovisuales. ¿Cuál es la clasificación de la propiedad intelectual? La propiedad intelectual se clasifica en dos grandes ramas, el derecho de autor y la propiedad industrial. ¿Qué es el derecho de autor? El derecho de autor, o también llamado derechos conexos, es el conjunto de disposiciones legales que permiten al autor de una obra evitar que otros comercialicen sin su autorización. ¿Qué es la propiedad industrial? Es el conjunto de disposiciones cuyo objeto es la protección de las creaciones que tienen aplicaciones en el campo de la industria y el comercio, y la protección contra la competencia desleal. En Guatemala, este derecho es reconocido y protegido en la Constitución Política de la República de Guatemala, como derechos inherentes a la persona humana, garantizando a sus titulares el goce de la propiedad exclusiva de sus creaciones, de conformidad con la ley y los tratados internacionales en los cuales la República de Guatemala es parte. La propiedad intelectual viene a ser el derecho que la ley le otorga a la persona que ha creado algo, una obra, un invento, los artistas, por ejemplo, ¿verdad? Los arquitectos también. Entonces, legalmente ellos tienen derechos sobre su creación porque, pues, valga la redundancia, les pertenece, está regulado en ley y a eso es a lo que le llamamos la propiedad intelectual. Ahora que entramos a esta era virtual de recibir y dar clases, cualquier persona agarra un libro, lo escanea y lo publica en un chat. Entonces, yo personalmente propondría un ajuste en ese orden de ideas en cuanto a lo digital, porque no hay una línea específica para ello, ¿verdad? Una penalización específica para las personas que se tomen el derecho o la abusivez de divulgar obras importantísimas de autores de renombre en cualquier chat porque se les da la gana, ¿verdad? No digamos las personas que simple y llanamente lo llevan a la fotocopiadora, por ejemplo, ¿verdad? El aporte o el consejo sería como parte de la formación académica y tal vez no hasta en el nivel universitario, sino que desde básicos, por ejemplo, o por lo menos desde diversificado, que ya forme parte del pensum y de las cosas indispensables que cualquier alumno debe de aprender y respetar, el tema de la propiedad intelectual y conocer de fondo las sanciones o las penalizaciones que hay para ello, porque pues es un delito más, es algo ilegal, algo incorrecto, algo injusto. ¿Qué pasaría si es una obra mía, por ejemplo, que fuera un libro mío y que viene Pepito Pérez a simple y llanamente publicarlo en Facebook, ¿verdad? O en un chat de miles de personas o cientos de personas? Los daños que ocasionan son irreversibles porque ya no hay forma de retirar una obra publicada en la red de esa forma, ya no hay manera de quitarla de ahí. Sobre la propiedad intelectual es básicamente, lo que tengo entendido, es la protección a la autoría de las creaciones intelectuales o artísticas. Digamos que en este caso nosotros con el cine protegemos los guiones, protegemos cosas que se hayan creado de manera artística en la película, y también sucede con la música. Entonces, en el caso de la autoría de las canciones, yo siempre las registro en la propiedad intelectual. Y tengo entendido que en Guatemala, en el caso de la música, existen diferentes organizaciones de gestión colectiva que son quienes registran la propiedad intelectual, que sería la AEI, que es de autores y compositores, la de Musicartes, que es de intérpretes,
y Agimpro, que es de fonogramas, y aparte existe una oficina de registro de la propiedad intelectual, la cual no es una asociación de gestión colectiva porque ellos básicamente no cobran regalías por eso, sino que simplemente protegen la autoría de la obra y al autor, digamos, dan el crédito al autor. Entonces es una manera de protegerlo por si alguien quiere utilizar tus obras, pues estaría incumpliendo con la autoría, ¿verdad? Lo único que siento que está cambiando últimamente es con el tema de redes sociales y el uso en plataformas de redes sociales con cuestiones de autoría. Entonces eso sí es algo que creo que habría que analizar, cómo se está manejando la autoría dentro de redes sociales y cómo ha cambiado, cómo ha modificado las redes sociales lo de la autoría. Cosas que pasan en YouTube o en Facebook o cuando uno sube su música a las plataformas. Lo mismo con el cine, ¿verdad? Cuando uno proyecta vía streaming. ¿Y qué pasa cuando proyectas en plataformas como Facebook, por ejemplo, o Instagram? ¿Qué pasaría con la autoría? Incluso en plataformas como TikTok. Entonces creo que habría que hacer una evaluación que yo honestamente no estoy como del todo empapado en cómo se ha ido adaptando hacia las nuevas modalidades de redes sociales y de las plataformas digitales. Sobre todo eso creo que habría que revisar. He registrado propiedad intelectual, tanto en el registro de la propiedad intelectual, en donde he registrado las películas, donde he registrado guiones y he registrado canciones antes de ser parte de la Asociación de Autores e Intérpretes. Pues sí los registré en esos lugares y, y bueno, en el registro de la propiedad intelectual, en donde pues se pasa un procedimiento y como te digo, esto sirve como para proteger y reconocer al autor, pero no genera regalías. Eso ya tendría que ser alguna asociación de gestión colectiva como AEI, Musicartes, Agimpro. En el caso del cine, todavía no está muy claro quién es, aunque sí ya hay instituciones internacionales que hacen cobros por el uso de la autoría en la cinematografía, aunque en Guatemala todavía no me queda muy claro cómo está operando eso. Les aconsejaría que en el caso de los guiones los registren en el registro de la propiedad intelectual, porque ahí es el lugar donde se protege por lo menos la autoría. En el caso de la música sí sería conveniente que se registren en alguna asociación de gestión colectiva, ya sea como autores, como intérpretes o como creadores del fonograma. Y en el caso de que les cedan los derechos de alguna música, sí tendrían que pasar por, digamos, algún proceso jurídico, como que una carta de cesión de derechos, y a lo mejor ahí sí les podría convenir el registro de la propiedad intelectual. Pero todo depende de qué estén registrando, ¿verdad? Y ahí dependiendo de eso, pues es lo que les convendría hacer más.